¿Cuántas veces has escuchado decir? Y atrévete a ser tú mismo. Sé tú mismo. Ser tú mismo. No ser tú mismo. Sé tú mismo. Sé tú mismo. Generalmente escuchamos esta expresión cuando se trata de interacciones sociales en las cuales queremos caer bien o no queremos dar una mala impresión a una persona o a una amplia audiencia de la cual buscamos deliberadamente aceptación. Y generalmente acudimos a una persona que ya ha obtenido esta aceptación de estos grupos o similares para pedir un consejo o que nos muestre el camino del éxito social. Y casi siempre responden con un clásico, auténtico y aburrido: Sé tú mismo. Y claro, es fácil decirlo para una persona que tiene ciertas habilidades de socialización desarrolladas, mayor autoconfianza, mayor autoestima y sobre todo mayor aceptación con personas, grupos o situaciones como la que tú estás a punto de abordar y no tienes ni una puta idea de cómo hacerlo. O quizá tú también has dado este consejo. En cualquiera de los casos, esta respuesta, sé tú mismo, siempre nos lleva inevitablemente a la pregunta que ha sido el mal viaje por el cual se han escrito millones de páginas, se han pensado miles de vidas, ha empujado a muchos al retiro, la locura y sobre todo ha sido la base y el centro de muchas ciencias, filosofías y religiones a lo largo de la loca historia de la humanidad. Y ese mal viaje es: ¿quién soy? Yo soy Anton y antes de que te me pongas romántica o emociones, nope. Este video no se trata de mí viniéndote a decir quién o cómo ser. El internet ya está muy lleno de esa hierba. Este video se trata de este don nadie viniendo a discutir, a cuestionar lo que tú y yo podríamos no ser. Y sí, escuchaste bien, no ser. La verdad es que al igual que muchos y quizá al igual que tú, yo también me he sentido inseguro, desconfiado y a veces hasta abrumado al intentar abordar personas o situaciones con las cuales no he tenido experiencias previas que siento que me rebasan y eso me saca de mi zona de confort. Y si alguna vez te ha pasado, entonces sabes que estando fuera de tu zona de confort a veces no sabes cómo actuar, qué decir, qué hacer y en pocas palabras cómo ser y quién ser. Es más, quizás si has sido un poco más profundo en esta situación te has dado cuenta que no te sientes igual cuando estás con diferentes personas o en diferentes situaciones. Por ejemplo, no solemos comportarnos de la misma forma con nuestras parejas que con nuestros padres, sobre todo si tu pareja es nueva. De hecho, si observamos un poco más a fondo podemos notar cómo las personas actúan con diferentes códigos de interacción dependiendo del tipo de personas o del tipo de situaciones que los rodeen. Y dependiendo de estos factores, las personas ocupamos diferente vestuario o atuendos, diferente vocabulario e incluso diferente lenguaje corporal. Y no hace falta ser psicólogo, brujo, gurú o coach para darnos cuenta de estos mecanismos de los cuales todos consciente o inconscientemente formamos parte. Bueno, a excepción de esas personas que se consideran y se autopromulgan como originales, rompetendencias, únicos y detergentes y cuasi iluminados. Ellos quizá no, pero todos los demás humanos promedio que intentamos llevar una vida digna, ajustada lo más posible a las normas, que tomamos siestas en el transporte público y que nos balanceamos entre la abundancia de los primeros días de quincena y la miseria de los últimos, nosotros sí somos parte de todo este drama social. ¿Y a qué chingado se debe todo esto?, te preguntarás. Y yo te diré, bueno, mi querida, querido, queride, malviajero, malviajere, malviajera, según lo que investigué, todo este trip se debe a la forma en la cual se ha estructurado la interacción social. Para explicar esto existen dos conceptos sociológicos, el concepto de rol y el concepto de estatus. El rol hace referencia a las pautas que la sociedad impone y que además espera de los individuos que se consideran como actores sociales en situaciones determinadas, o sea, los matices y las acciones específicas que organizan el desarrollo de las actividades sociales. Y estatus, que es la posición de un individuo con respecto a otro en la jerarquía social, la cual es generalmente determinada con base a la capacidad cultural o a la capacidad económica de un individuo. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo, dinero. Generalmente se consideran dos tipos de estatus: el estatus adscrito o asignado, que son aquellos que resultan de factores sociales previos como lo pueden ser la raza, el género, la casta, el ciclo de vida o tu edad, y el estatus adquirido, que está basado en acciones o méritos. Por ejemplo, el estatus de personas como estrellas de música, actores, atletas, científicos o políticos, pero también lo pueden ser padres, madres, licenciados o empresarios. Todas aquellas posesiones que un individuo adquiere a lo largo de su vida y que no están ligadas necesariamente al nacimiento. Es importante tener en cuenta que el concepto de rol es una visión más dinámica del sujeto, pues hace referencia a las expectativas en su comportamiento en relaciones con los demás, mientras que el estatus, al tener un carácter más estructural, su visión por lo tanto es más estática. Estos conceptos han sido desarrollados por varios autores, desde Durkheim, Giddens, Parsons, Goffman, Merton, etcétera, etcétera, etcétera.
Esta teoría establece que toda persona que se ve involucrada en situaciones sociales está expuesta a expectativas específicas, cuyo objetivo es exigir de ella cierto comportamiento concreto en respuesta. Esto partiendo del hecho de que cada situación social posee fuertes mecanismos de presión para asegurar que los individuos se comporten de manera adecuada. Y es así en cada ámbito de la sociedad y cada uno con sus determinadas pautas. Es importante señalar que cuando no se cumplen las pautas establecidas, ya sea desde un comentario inoportuno, un gesto inadecuado o hasta la completa infracción de una regla, se puede ser expulsado o rechazado de un grupo dependiendo del grado de la falta, y esto es debido a que los roles tienen una íntima relación con las normas sociales. Las normas tienen la función de regular, pautar el comportamiento de los individuos, haciendo referencia al cómo se debería de actuar y qué es lo que pasa si no actúas conforme a la norma establecida. Estas normas surgen de las instituciones sociales y somos nosotros, los individuos, quienes legitimamos su valor moral, quienes las respetan y cumplen para evitar exclusión, rechazo o castigos. Y somos nosotros también quienes las rompemos a pesar de sus consecuencias. Existen 3 tipos de normas. Las de comportamiento exigido, que es la descripción estricta de lo que se debe de hacer. Las de comportamiento permitido, que son acciones que no son quizá las idóneas, pero que son permitidas hacer. Y las de comportamiento prohibido, que son acciones que ni de pedo debes de hacer y que su ejecución conlleva un castigo legal. Es importante entonces observar que las normas nos permiten entrar y salir de las diferentes realidades sociales que vivimos en el día a día. Seas quien seas, te dediques a lo que te dediques, siempre funcionamos bajo normas establecidas. Quizá haya individuos que libren algunas, pero no se puede vivir libre, al menos en sociedad, de la normatividad. Para que estas normas funcionen, cada individuo debe de aceptarlas y de aplicarlas en las diferentes situaciones sociales. O sea que las personas adoptamos un rol voluntariamente para obtener aceptación específica de un grupo. Esto se puede ejemplificar en diferentes ámbitos de la vida social, pero como ejemplo se me ocurre el caso de la película Mean Girls, que es la típica situación escolar donde una persona busca aceptación o inclusión a un grupo, y en este caso es el grupo de las chicas lindas, populares, las más codiciadas de la escuela, y podemos observar cómo el individuo que quiere unirse debe de adoptar cierto rol y normas que son partes del grupo para encajar con él, inclusive si esto requiere modificar su personalidad. Y estoy seguro que al igual que yo te has visto sumergido en alguna situación así en tu vida, o al menos has conocido a alguien que lo estuvo. Pongamos ahora como ejemplo los roles familiares y laborales. Un individuo que desempeña la profesión de educador requiere adoptar cierto rol, vestirse y lucir de cierta manera, comunicarse con un lenguaje específico que esté libre de groserías o de palabras altisonantes, y además debe de adoptar cierto lenguaje corporal dentro del salón, frente a sus alumnos y frente a sus colegas para proyectar una imagen que es socialmente esperada de él como profesor. De hecho, no esperas que un profesor en un salón de clases se refiera a sus alumnos como bandita, el matado le diga mi chingón, tampoco esperas que llegue con resaca, que vista demasiado informal o que actúe de forma inmoral, irresponsable y que además denote poca ética de trabajo. En dado caso, en teoría, este individuo debería de ser sancionado por la institución educativa para la cual trabaja, aunque ya sabemos que vivimos en un sistema que le gusta hacer sus excepciones. Por otro lado, este individuo al salir del trabajo y dirigirse a casa adoptará otro rol. Si vive con su pareja y además es madre o padre, entonces adoptará un rol adecuado a la situación familiar que lo demanda. De forma que aunque tenga más libertad de comportamiento, este individuo debe de seguir cumpliendo con ciertas pautas de lo que se supone que una madre o padre, esposo o esposa debería de hacer. De modo que cuando estás en el trabajo te comportas como jefe o empleado de acuerdo a tu posición laboral, y cuando estás con tu familia te comportas de acuerdo a otros roles. Y lo mismo sucede cuando estás con tus amigos, tienes que adoptar otro rol. De repente tus charlas son más banales, tu vocabulario no es tan refinado, tu ropa es menos ajustada y tu lenguaje corporal es más relajado. De manera que no te comportas igual frente a tu familia, frente a una junta laboral o frente a tus amigos cuando les cuentas cómo es que sobreviviste al fin de semana donde todos te perdieron la pista media peda. Así que podemos ver cómo la existencia de roles por una parte es restrictiva debido a la necesidad de seguir un guión que es establecido y asumido por un grupo, y a la vez también es liberadora, pues facilita las herramientas sociales que se necesitan para moverse por las distintas realidades sociales sin tanta dificultad, y es justo a partir de esto que acabo de mencionar donde debemos poner más atención. Pero avancemos un poco más en esto. Cuando adoptamos un rol, este nos permite distanciarnos de nuestra identidad y además nos posibilita para enfrentarnos a las diferentes situaciones de la vida diaria. Esto se debe a que entre el rol y la personalidad existe una íntima relación. Hay interacción, por lo tanto, la forma en la que una persona desempeña un rol va a depender directamente de su personalidad, y a la vez su personalidad se va a ver influenciada dependiendo de los roles que éste tenga que interpretar a lo largo de su vida. De modo que en algún punto de la vida la línea que distingue a ambas se vuelve difícil de percibir. Por lo tanto, la teoría de rol nos permite
permite tener una visión del ser humano basada en su existencia en sociedad, de modo que se ve y se juzga a las personas como un repertorio de roles interpretados por una identidad, lo cual en conclusión nos hace poner en duda la forma en que percibimos el yo, o sea, ¿quién soy? Cabe entonces preguntarnos en algún momento determinado de nuestra vida, ¿yo soy un ser con identidad propia o me he identificado tanto con los diferentes roles que he desempeñado durante años que comienzo a creer profundamente que soy todos o varios de esos roles y no alguien más detrás de todas esas máscaras? Y si tú también has tenido tus buenas crisis existenciales, estas cosas han pasado por tu cabeza al menos una vez. Pero, ¿cómo es que hemos llegado hasta aquí? Bueno, vale la pena comenzar a explicar que nosotros aprendemos los roles mediante nuestra interacción con otros seres humanos. Este proceso comienza desde que nacemos y es progresivo. Nosotros comenzamos el proceso de aprendizaje de roles asumiendo los roles de las personas que son más cercanas o que resultan ser más significativas, los cuales son decisivos para la formación del concepto de nosotros mismos. Es decir, una gran parte de la forma en la que te concibes a ti mismo es un reciclaje de aprendizajes, actitudes, enseñanzas y experiencias que compartiste con tus padres o con las personas que se hayan encargado de criarte. Y en muchas ocasiones eso es bueno, pero también sabemos que en otras ocasiones eso está de la chingada. Posteriormente, conforme vamos avanzando en nuestra vida, nuestros amigos, profesores e instituciones con las que tenemos contacto van sembrando pequeñas semillas, ideas que poco a poco van a ir dando forma a la concepción que tienes sobre ti mismo y sobre el mundo, de manera que mientras crecemos comenzamos a descubrir las expectativas que va teniendo la sociedad sobre nosotros, dependiendo de las actividades sociales que vayamos desempeñando mientras estemos encarnados. Por lo tanto, mientras vamos adquiriendo conciencia de todo lo anterior, vamos aprendiendo a desarrollar diferentes roles según sean requeridos a lo largo de nuestra vida, de modo que el rol es definido en términos de las expectativas de los otros y nunca en términos de las características del sujeto. El rol forma, determina y modela tanto a la acción como al actor. Por lo tanto, no solo actuamos como un rol, sino que nos sentimos como tal. En otras palabras, la identidad no es algo determinado, sino que se otorga, se asigna y se retribuye en actos de reconocimiento social. Pero ojo, esta no es la negación de la carga genética o si quieres hasta espiritual con la que nacemos. Pero debemos de tener en cuenta que nuestro entorno social influye fuertemente en la concepción de nuestra identidad y en la construcción de esta. De hecho, hay un concepto llamado tensión de rol, para explicar la incomodidad experimentada por ciertos individuos al tratar de cumplir con las expectativas de un rol. Y de hecho, para evitar esta especie de malestar psicológico, las personas tratamos de llevar a cabo roles que concuerden con nuestras creencias, con nuestros valores o con nuestras experiencias pasadas. O sea, estar en nuestra zona de confort. ¿Te suena? Los roles cambian a lo largo del tiempo. Están expuestos a revalorizaciones, modificaciones y devaluaciones que se suscitan como daño colateral de las transformaciones sociales. Por ejemplo, la percepción que se tenía en el siglo XVIII de profesiones como médicos, maestros, sacerdotes, policías o políticos no es la misma que se tiene hoy en día, como puede ser el caso de profesores y sus instituciones educativas o sacerdotes y sus instituciones religiosas. Algunas de estas instituciones y sus figuras han pasado de ser roles completamente aceptados y respetados a roles fuertemente cuestionados. Un autor llamado Robert K. Merton expone que, en la actualidad, la valoración y la expectativa de los roles está fuertemente ligada a resultados de competencia y no en la satisfacción de su desarrollo, y más precisamente en los resultados económicos de estos. Es decir, que tu valor como individuo en la sociedad está muy relacionada con tu capacidad económica, o sea, vales lo que tienes. Y esta valorización económica de los roles y los estatus tiene como consecuencia la fuerte tensión socioeconómica que se vive en las sociedades actuales. Otro tipo de roles que se han cuestionado son los famosos roles de género. Entendamos primero, por si no lo sabes, ¿qué es un rol de género? Un rol de género pretende ser la forma en la cual los humanos expresamos cierta masculinidad o feminidad en escenarios sociales, es decir, la forma en la que nos deberíamos de comportar dependiendo de si nacemos hombres o si nacemos mujeres. Sin embargo, a pesar de la diferencia biológica con que nacemos, los roles de género pretenden hacer referencia a la diferencia que se establece socioculturalmente, es decir, los roles de género son constructos sociales. Estos roles de género adquieren validación y se reproducen por medio de estereotipos. Estos estereotipos están ligados con los roles de género y pretenden hacer referencia a lo que un hombre o una mujer deberían de hacer de acuerdo a su sexo, a la cultura a la que pertenezcan y a sus características físicas. Por ejemplo, los juegos o deportes que se asocian con cada sexo, el tipo de trabajo, el rol dentro de la familia, la conducta esperada e incluso las actividades de tipo cognitivo. El problema de estos estereotipos es que, como ya sabemos, estos no se ajustan a la realidad, pues pretenden definir lo que significa ser hombre o significa ser mujer dentro de límites demasiado marcados y estrechos, que tienden a perpetuar características que son indeseables y que solo limitan lo que hombres y mujeres en realidad pueden hacer. Si observamos bien, de hecho, podemos notar que la mayoría de asignaciones, papeles económicos, políticos y religiosos tienen una fuerte componente de género, la cual puede cambiar con
con las demandas y necesidades culturales, como está ocurriendo hoy en día con la cada vez más fuerte presencia de las mujeres en papeles políticos y su cada vez más fuerte participación económica y ejecutiva en los roles familiares. Es importante señalar que dentro de todas las instituciones que participan como co-creadora de estos, la influencia de la institución religiosa y la influencia de la institución del lenguaje resultan jugar papeles fundamentales en la estructuración de los roles en nuestra sociedad. Esta relación entre sociedad y religión es casi imposible de desvincular. Se plantea que la religión tiene dos roles fundamentales en la sociedad: la articulación social, por medio de la cual se identifican grupos de miembros que comparten los mismos valores y que determinan los roles de sus miembros de acuerdo a valores como el estatus; y por otro lado, la asignación de valor normativo, es decir, que establece el código moral y el sistema de valores que nos permite juzgar las acciones como correctas o incorrectas, adquiriendo a su vez un derecho legítimo respaldado por la Iglesia para coaccionar y reprimir. Podemos citar como ejemplo la época clímax del oscurantismo, la Santa Inquisición, donde la Iglesia Católica Romana era la institución con más poderío a lo largo y ancho de la tierra. Esta establecía lo que la sociedad tenía que creer, cómo lo tenía que creer, qué era lo que tenía que saber y lo que no tenía que saber, cómo tenía que actuar, qué era bueno o qué era malo, y si alguna persona no cumplía con cualquiera de estas normas pautadas, entonces era condenada a una serie de creativos, diversos y crueles castigos que la misma Iglesia llevaba a cabo, pues esta era al mismo tiempo juez y verdugo. Esa fue la suerte de solo Dios sabe cuánta gente que fue víctima del extremista control social de la Iglesia en esta época de la historia. Y a decir verdad, aunque la Iglesia no goza hoy en día de la casi omnipotencia que gozaba hace 500 años, sigue viva y bastante bien instalada en las sociedades modernas, siendo una institución que regula y promueve en la sociedad un determinado sistema de valores. Si vives en México o en Latinoamérica, probablemente sepas de lo que estoy hablando. Sin embargo, la religión católica no es la única que influye fuertemente en la configuración social. También tenemos la presencia de religiones como el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, el hinduismo, etcétera, etcétera, etcétera. Si analizamos, podemos darnos cuenta cómo cada rol y estatus tiene asignado un léxico que es coherente con el tipo de estructura social. Por lo tanto, el lenguaje y la variedad lingüística se convierten en elementos que etiquetan y definen la posición social de cada individuo. Sí, esto quiere decir que la forma en la que hablamos no solamente contiene la información necesaria para transmitir el mensaje que queremos comunicar, sino que además tu tono, tu acento y tu vocabulario transmiten símbolos que permiten a las demás personas prever tu estatus y tus posibles roles. Porque aunque hablemos el mismo idioma, no se ocupa el mismo léxico y vocabulario cuando andas tirando barrio que cuando estás dando una exposición en clase. Estas variaciones lingüísticas dependen de factores geográficos, socioculturales, contextuales e históricos. Con todo esto, podemos entender que adoptar un rol no solo requiere cumplir con ciertas pautas de comportamiento específicas, sino que las personas también asociamos ciertos tonos o formas de hablar a roles específicos, o sea, adaptamos nuestro lenguaje dependiendo del rol que estemos desempeñando en determinado momento. Este está construido con una forma determinada de ver la realidad según la cultura en la cual se haya creado, y es por eso que el lenguaje está fuertemente marcado por las relaciones de poder que estructuran la sociedad. Conclusión, banda, conclusión. Para cerrar, citaré algunas líneas del famoso escrito de Shakespeare titulado Como Suste, que dice así: todo el mundo es un escenario, y todos los hombres y mujeres meros actores. Tienen sus salidas y entradas, y un hombre en su vida interpreta muchos roles. ... En resumen, no diré que la existencia de roles sea buena o sea mala, simplemente es algo que ya está, existe, y quizá la única forma de librarnos de ello sea retirarnos a las montañas y vivir en completo aislamiento. Pero si tu intención es quedarte aquí y seguir inmerso en todo este drama social, entonces tendrás que aprender a lidiar con ello. Si nos detenemos a observarnos, podemos dar cuenta que cuando intentamos mantener una realidad que es colectiva, con roles como una familia feliz, una empresa funcionando laboriosamente, o un grupo de deportistas motivados por llegar a una meta, las actuaciones de cada miembro reflejan no solo lo que se supone ser su personalidad o su interioridad, sino que el conjunto de todas las actuaciones pretenden dar realidad a construcciones sociales que dependen de estos roles. Y para que esto se pueda llevar a cabo y pueda sostenerse, se necesitan personas organizadas y además comprometidas con la puesta en escena. Sin embargo, los papeles de los actores, de los roles, pueden ser muy variables, y además están compuestos de otros subroles que tienden a ser muy ambiguos en las normas que los definen, de forma que una persona puede adoptar varios papeles y esto puede crear interferencia con el resto de roles que tenga que interpretar, porque debido a su complejidad, las normas adheridas a diferentes papeles tienden en muchas ocasiones a contradecirse.
De acuerdo a la forma en la que funciona la sociedad, puede decirse que hay personas que son consideradas como socialmente ejemplares. De esta forma, las personas bien adaptadas a las normatividades sociales se transforman en modelos estandarizados a seguir, y las personas no adaptadas o inadaptadas son rechazadas, estigmatizadas y castigadas dependiendo del grado de su inadaptabilidad. Y puede ser que algunas personas gocen de talento o de vocación para desempeñar algunos roles que son considerados como ejemplares en la sociedad, pero algunas otras no. Y yo no pretendo decirle a nadie quién debería de ser o cómo debería de ser, solo pretendo compartir contigo lo que yo me quedo de todo esto. Y lo que yo me quedo de todo esto es que quizá no todos tenemos una personalidad que viene a nosotros por una carga genética o kármica, si lo quieres ver así, que resulta ser socialmente ejemplar para el lugar y el momento en el que nacimos. Habemos muchos que debido a nuestras historias personales, nuestras personalidades terminan siendo algo incómodas o problemáticas para los demás, y sobre todo para nosotros mismos. Y cuando esto sucede, terminamos lidiando con episodios de depresión, ansiedad y constantes crisis existenciales, porque en algún punto de nuestra vida recae sobre nuestros hombros el peso de andar por ahí tomando decisiones importantes cuando por dentro somos una especie de rompecabezas incompleto y mal armado. Sin embargo, todo lo anterior nos deja claro que todo rol es aprendido, de forma que si esto es un aprendizaje, entonces eso lo convierte en una habilidad, y estas pueden desarrollarse si se les dedica el suficiente tiempo y energía, o sea, ejecución constante y práctica. Por lo tanto, quizá no solo se trata de preguntarse quién soy, sino quién quiero ser, y tomar eso como punto de partida. Los roles que interpretamos definitivamente no es algo que somos, sino algo que aprendemos a hacer, pero a veces los interpretamos tanto que estos parece que se adhieren a nuestra piel y en algún punto de nuestra vida lo olvidamos. Y no es que esté mal, si eso a ti te funciona, pues padrísimo, qué chingón. Pero si eres de aquellos que en algún punto de tu corta existencia te das cuenta que hay algo mal contigo, ya sea respecto a tu forma de pensar, de actuar o de ver las cosas, es bueno saber que somos libres de cambiarlo. Y aunque eso implica alejarnos de ciertas personas y circunstancias, está claro que uno no puede estar bien con los demás si no está bien consigo mismo. Así que si el mundo entero es un escenario y todos somos simples actores, entonces démonos la libertad de poder al menos intentar elegir nuestros personajes a voluntad, ajustar por aquí y por allá y agregar o quitar lo que consideremos necesario para al menos intentar vivir jodiéndonos un poco menos la vida a nosotros mismos y a los que nos rodean. Así que, ¿tú quién quieres ser? Cuenta como era. Si analizamos, podemos darnos de recaudar. Ejecución conlleva una necesidad de seguir un